Vale. Después la lluvia de esta mañana y se ha quedado un día maravilloso. Bueno, antes de iniciar la última de las conferencias que están vinculadas a la revista Muy Interesante, que lo he traído ahora la que porque estamos leyendo obras y hemos tenido que guardar casi todo, quería daros el avance que ya... El avance de la programación, tanto de viajes como de conferencias que tenemos para otoño. Ha tardado mucho este otoño porque teníamos el congreso, de hecho llegamos del congreso el viernes por la noche, que acabamos allí en Aracena, un congreso que ha habido más de 150 personas, hemos estado haciendo visitas, ha venido Murcia entero con un autobús entero, ha venido socios también para allá, bueno, al final ha sido un exitazo, pusieron hasta una pata de jamón de jabugo para probarla y además vimos castillos, fuimos a ver Cumbres Mayores, que tiene un clóset dentro del castillo, es algo rarísimo e interesantísimo. Y junto a ello, pues bueno, hicimos la visita también del Castillo de Aracena y además tuvimos el congreso. O sea, como siempre, comprimimos los viajes, comprimimos todo hasta el máximo. Y bueno, y por eso hemos tardado en presentar lo que son los viajes, los tenéis ahí, os lo podéis coger. Ya hicimos un viaje a Cadrete y a Zaragoza, que fuimos unos cuantos en el AVE y volvimos en el día. Y luego tenemos un viaje que estamos programando Rafa Moreno y yo, más Rafa Moreno, que además se conoce bien la zona, un viaje muy especial de 3 días, donde vamos a conocer no solo Almadén, ese espacio tan importante de la minería, sobre todo de época árabe, donde sobre todo el mercurio, y principalmente el mercurio, se explotó y se extrajo y fue una de las joyas que llegó hasta el siglo XIX. Se puede visitar y ello nos va a permitir conocer cómo se fortificó todo el territorio y las comunicaciones. Especialmente daremos un paso a el Alcázar, a ver esa torre maravillosa que nos presentó precisamente Rafa en la revista Muy Interesante, pero además de ello iremos a ver Sisapo, iremos a ver Sisapo es una ciudad romana, conocemos ese yacimiento que además está ubicado sobre el cráter de un antiguo volcán. Y conoceremos otra serie de fortificaciones vinculadas a la Extremadura. Todavía estamos ultimando hasta qué punto extremamos las visitas, llegando a ver cosas muy difíciles de conocer si no es el proceso en nuestros viajes. Por ejemplo, y este no está ni puesto, y es una cosa que decimos a David, nos gustaría ir a Canchorbano, por ejemplo, una joya del orientalizante, una especie de monasterio fortificado que fue destruido en 2 o 3 ocasiones. Es arqueológico, pero es que es una joya para conocer y más de nuestra mano. Pero bueno, esto será el día 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre, ¿vale? Son 3 días y tenéis ya las 2 habitaciones individuales ya voladas, ya no hay habitaciones individuales. Podríamos, si hay mucha demanda, intentar en algún otro hotel, pero Almadén pues tiene un poco escasez de zona hotelera. Y luego el último viaje lo tenemos en diciembre, vamos a visitar el castillo de Caudilla, el castillo de Barciente y vamos a ver por fuera el castillo de Maqueda y el arquitecto que ha hecho la intervención sobre las murallas nos lo va a explicar en visita casi privada para nosotros. Es que este además será como el viaje casi de Navidad. Por otro lado, conferencias, como solemos hacer, pues todos los miércoles arrancamos con Enrique, perdón que te esté quitando todo este tiempo, ahora continuamos. Se ha añadido en última hora una sobre el mundo egipcio, precisamente sobre un profesor y egiptólogo de la Universidad de la Complutense, que es José Ramón Pérez Acino, que será el miércoles 30 de octubre. Continuamos el 27 de noviembre con una conferencia de Jay Saavedra sobre el sistema defensivo de Horacio Mazalquivir y terminaremos las que tenemos ahora programadas en diciembre con Pilar Barraca, donde va a hablarnos del alma de los castillos y las ruinas vivientes. Un título un poco rimbombante, pero realmente es para conocer. Ella ya sabéis que trabaja en el Ministerio de Cultura, precisamente en el área legal del Ministerio de Cultura, de protección de patrimonio, y nos va a hablar sobre ese arca de los castillos y cómo protegerla y cómo realmente se protegen los castillos. Bueno, no nos va a dejar indiferentes. Bueno, ya sabéis que ese día, el 18 de diciembre,
se hará la copa de Navidad entre los socios, donde se invita a todo el mundo, como siempre, a traer polvorones y lo que quieran, pues, para compartir nuestra pasión de los castillos y hablar sobre ellos, ¿no? Bueno, y sin más, no quiero dilatarme más. Tenemos hoy a Enrique Salón Marco, que ha venido directamente desde Castellón a presentarnos aquí la conferencia, por lo que es de agradecer, ya que en el mundo del Zoom podría hacerlo desde allí y prefería, pues aprovechando visitar a unos amigos y visitarnos a nosotros también como amigos, pues hacernos la presentación aquí en directo. Es actualmente el presidente de nuestra delegación de Castellón, aunque en funciones porque su padre sigue siendo presidente honorífico, presidente que es quien llevó a la delegación de Castellón previamente y lleva pues, más años en la asociación que, bueno, lleva muchos años. Enrique es historiador, licenciado por la UNED, con máster específico en docencia, en máster universitario de docencia, y está terminando y ultimando una tesis doctoral sobre las fortificaciones de Felipe IV en todo el litoral, ¿no? El Reino de Valencia, sí. El Reino de Valencia, que no es todo el litoral mediterráneo, pero casi. Por lo menos en ese momento la importancia económica de los puertos era fundamental, ¿no? Además, en la Universidad de Jaume podía meterse primero de Castellón. Sí. Lleva la gestión cultural. Y bueno, sin más, no me dilato más, nos viene a presentar ese artículo que, como tenéis en la revista de Muy Interesante, pero en la parte de Muy Viajeros, hizo sobre este espectacular yacimiento, espectacular conjunto fortificado Castillo y Murallas de Peñíscola. Gracias por estar muchas gracias a vosotros y muchas gracias a todos por acudir. Gracias a la asociación por la oportunidad de dar esta charla y bueno, y también agradecer a la revista el hecho de sacar un número específico de castillos que contribuye, creo que muy bien a hacer difusión de esto que nos gusta a nosotros. También, antes que nada, disculparme porque yo he hecho hice un artículo para la revista, esto creo que conviene una explicación. Hice un artículo para la revista, que era un artículo muy generalista. Cuando se me propuso la idea de esta charla, pensé llevarlo un poco a cosas que conocía más. Entonces, en lugar de simplemente hacer un artículo muy sencillo de divulgación, llevarlo un poco a la fortificación de transición, a unos planes de fortificación que se hicieron en Peñíscola y que digamos que son bastante desconocidos, porque todo esto eclipsado por el Castillo Templario o la fortificación de 1538 de Gonzaga y Antonelli, que es la que está actualmente y la que la visita, o sea, la vista privilegiada de Peñíscola. Entonces, dichas estas salvaguardias, me coches, ahora no me quito. Sí, es simplemente quedar en el centro de la pantalla. No debería. Vale. Perfecto. Bueno, el castillo templario pontificio de Peñíscola, como comparte junto con Aviñón y el Vaticano, haber sido de las tres únicas sedes pontificias de la historia. ¿Vale? En la época del famoso Paluna, Benedicto XIII fue sede pontificia y, como he dicho, es un privilegio que tiene. El castillo, normalmente cuando hablamos del castillo de Peñíscola, siempre se habla del castillo, y en realidad creo que es más propio hablar de o la ciudad amurallada o el castillo más el recinto amurallado de la ciudad, porque son tanto arquitecturas distintas, funcionalmente distintas, y de hecho han tenido funciones históricas diferenciadas. El castillo, como decía, es de origen templario, más o menos de 1294. Se trata de una fortificación medieval construida sobre un antiguo castillo islámico. El castillo islámico no está datada la documentación, ni existen restos claros que cubriese una muralla que rodease además la ciudad, porque una de las cosas fundamentales de Peñíscola, que tenemos otra vista, la vista más clásica desde la playa, que todos hemos visto de vacaciones o estando tomando algo, tomando una paella allí, que es la fantástica muralla renacentista de Gonzaga y Antonelli, y dejando el castillo en la mole maciza del castillo templario aquí arriba. Y todo esto es la fortificación angular de Traza Italiana, lo que se llama Traza Italiana.
Esto es una vista desde el mar, como decíamos, donde se ve los volúmenes del castillo templario, junto con la llamada escalera de Papaluna, que baja por aquí y desciende hasta el mar. Esto, como comentaré un poquito más adelante, esto permitió que durante la Guerra de Germanías, en Valencia, el castillo se declaró real, el castillo era real, estaba en manos reales, pero la ciudad no. La ciudad estaba en manos de los agermanados, de los rebeldes. Con lo cual, usando esta escalera y entrando por mar, el virrey que huía de una derrota en Valencia pudo refugiarse aquí, estando, como decía, la villa. La villa probablemente estando en manos de los rebeldes. Un hecho fundamental de Peñíscola es, esto se ve bien, vale, muy bien. Esto de aquí, esta sierra de aquí es lo que se llama la Sierra de Irta. Esa Sierra de Irta ahora es parque natural, está compuesta fundamentalmente de calizas. Las calizas son terrenos permeables, conducen agua, las famosas cuevas donde hay un karst. Entonces, ¿eso que provoca? Que este macizo, que no es más que una prolongación de esta sierra, tenga agua y tiene agua potable. Es uno de los castillos que tiene una cosa tan buena para su defensa como disponer de agua potable dentro del recinto. Porque muchos castillos otros, por ejemplo, este que encontré en la documentación, el de Trabadell en Alicante, se tuvo que abandonar directamente por la falta de agua. Ni siquiera construyendo aljibes se podía retener agua suficiente, había que traerle todo, entonces era un castillo que directamente se abandonó porque no había fuentes de agua. Y el castillo de Peñíscola tiene dentro del recinto fuentes de agua potable, por esas mismas rocas calizas que componen la sierra, la estructura del peñón en el que se levanta. Esta es la vista ahora de Peñíscola, como la podríamos ver ahora, embellecida por el turismo masivo. Como podemos ver, todas estas construcciones perdón, actuales, contemporáneas. Este moderno puerto en la zona sur, que se construyó bueno, hace relativamente pocos años, y con un engrosamiento de playas para tener más playas para el turismo, básicamente. Es lo que pasa siempre. Sin embargo, si nos vamos esto es un grabado que hizo el mariscal Suchet, que ordenó hacer el mariscal Suchet en la Guerra de Independencia para poder planear el asedio de la villa. Entonces, en este plano podemos un poco ver cómo el aspecto que tendría Peñíscola sin todas esas construcciones que un poco afean y ocultan lo que era la esencia de una península fortificada, que es lo que es. Bueno, tirando un poco de Photoshop, podemos eliminar de manera incuenta gran parte de las construcciones. Entonces podemos ver un poco cómo sería Hola, buenas. Podemos ver un poco cómo sería aproximadamente cómo sería la península históricamente. Este brazo de arena, esta barra de arena, en ocasiones con las tormentas de invierno se llegaba a cubrir, con lo cual se quedaba la península aislada. No tanto como, por ejemplo, Saint Michel en Francia, que sí que se quedaba aislada con unas... Pero bueno, aquí sí que es cierto que en las tormentas de invierno se quedaba aislada. El puerto que hemos visto... Ahora. El puerto que hemos visto antes que estaba aquí no existía como tal y en este lado lo que se conserva son unas argollas para sujetar barcas en este lado norte. Se ve un poco aquí también en este grabado, aunque también hay en la zona sur, pero bueno, aquí hay unas argollas incrustadas en el muro en esta zona. Vale. Tan inexpugnable era que cuando Jaume I conquistó Valencia y hizo su entrada para conquistar Valencia, le puso sitio a Peñíscola. Se ha apoderado de las fortalezas de Sátiva, Morviedro, Sagunto, Cullera, Alpón y convirtieron en 17 días la fortaleza de Peñíscola sin que jamás bastaran a tomarla. No pudieron conquistarla, Jaime I, con lo cual lo que hizo fue que conquistó un par de cosas más, llegó hasta Burriana y después volvió a Peñíscola y la rindió. Y la ciudad voluntariamente se rindió, no llegó a tomarla tampoco. Pero bueno, como prueba de que realmente era un lugar fácil de defender y complicado de tomar, sobre todo por esto que decía, fortificada con una sola barrera de entrada, que es esta barra de arena, y teniendo agua potable dentro del recinto y pudiendo abastecerse por mar
en caso de necesidad, por la escalera de detrás que hemos visto antes, realmente era una construcción complicada de tomar. Esta foto lo he visto antes del mar, para que se vea como las cuevas clásicas de las calizas, que son las mismas que transportan el agua, la escalera que hemos visto del Papaluna, y la mole del macizo templario. Cuando sabéis, cuando cayó en desgracia la Orden del Temple y acabaron todos en la hoguera, sus bienes en gran medida pasaron a la Orden de Montesa. La Orden de Montesa se crea para que la orden del hospital, al recoger todas las encomiendas y todas las propiedades de la orden de los templarios, no acumulara demasiado poder. Entonces, ¿qué se hace? Aunque ya no se hacía, ya no estaba de moda, ya era una cosa obsoleta, se crea una orden militar nueva, que es la de Montesa, para que esos territorios no acumulen demasiado poder en la orden del hospital. Cuando Benedicto XIII, el Papa Luna, se traslada a Peñíscola, pasa a control pontificio. Recordemos, bueno, eso, el Papa Luna, muy obcecado en mantener su corona papal. De hecho, creo, si no recuerdo mal, sí, creo que Benedicto XIII, lo de mantenerse en sus 13, creo que viene del Papa Luna, que como Benedicto se mantenía en su número 13, entonces creo que esa fama de cabezota que luego han arrastrado los pobres aragoneses, creo que viene un poco también de ahí. Se hicieron grandes trabajos en el castillo templario para amoldarlo a todo lo que es una sede pontificia, incluida una sala de cónclaves que se puede visitar. No tengo muchas fotos del interior, pero bueno, cualquiera que lo visita puede ver que ya los templarios, la arquitectura templaria trabajaban muy bien, o sea, sus castillos y sus obras normalmente no eran obras muy transitorias, sino que construían interiores con bóvedas de cañón, con piedra muy, muy bien trabajada, no eran las típicas construcciones temporales con vigas de madera, con postas de madera. Bueno, a su fallecimiento vamos a elegir a otro papa cismático, Clemente VIII, en el mismo salón de cónclaves, y este salón prácticamente se mantiene tal cual, si se visita se puede ver tal cual. El castillo, al abdicar este último papa, pasa el control de la Corona de Aragón, y ya va a ser de jurisdicción real desde entonces. Posteriormente a Montesa, pero bueno, bajo jurisdicción real al fin y al cabo. En ese momento, Peñíscola estaba rodeado el castillo era más o menos como lo conocemos, y lo que es la villa estaba rodeado de una serie de torres y murallas de carácter claramente medieval. Es decir, torres redondas y cuadradas finas y murallas altas y delgadas. Ahí incluso se puede adivinar en esta visita, esto es una visita que hizo un obispo de Tarragona, el obispo Alac, hizo una visita pastoral y realizó pinturas y dibujó los que pasaba. Un poco sofocada porque estoy aquí en el gimnasio. Es que me ha llamado Paloma antes de entrar al gimnasio. Es decir, digamos que tenemos una villa amurallada de características puramente medievales. Este dibujo de la biblioteca ricardiana ya representa la villa en el siglo XVI con algunas modificaciones que podemos un poco adivinar. Por ejemplo, se puede ver aquí que esta torre tiene un poco de alambor, está un poco recrecida, y hay una mezcla, recrecida en la base, y hay una mezcla ya de torres redondas y cuadradas. No hay muchas representaciones de Peñíscola, pero bueno, las que hay son importantes y nos dejan ver bastante bien el estado de cambio. Sobre las Germanías, lo que he contado antes, el virrey de Valencia pierde en 1521 una batalla y se tiene que refugiar corriendo. ¿Dónde va? Pues al castillo más fuerte que tiene cerca, que es Peñíscola. Y entonces, pese a que la villa se había declarado agermanada, consigue acceder al castillo por la escalera de Papaluna y refugiarse allí hasta que puede salir de allí, dar la vuelta a la situación y ganar la siguiente batalla. Es decir, de alguna manera, pese a estar la villa en manos rebeldes, consigue por la escalera de Papaluna, que esto es el fin de la escalera, donde se embarca directamente. No sabemos exactamente tampoco el grado o sea, lo original que es de esa escalera, lo que queda en sus últimos tramos, sobre todo porque esa parte es la parte que está abierta al mar y hasta después está todos los temporales, es una parte que no sabemos hasta qué punto es
es original, pero bueno, que la escalera existía y está más o menos donde está, eso seguro. El peligro fundamental en el Reino de Valencia durante el Renacimiento era la piratería berberisca. Eran los piratas turcos que habían dado patentes de corso a todos los corsarios de Argel y entonces mantenían toda la costa en un estado de permanente alerta. Este grabado refleja unos frailes de estas órdenes especializadas que se crearon solamente para lo que llamaban retención de cautivos. Es decir, los piratas, además de robar, lo básico, se llevaban gente. Lo que hacían era llevarse toda la gente que podían secuestrada para luego venderla. En primer lugar, intentar que fueran rescatados por sus familiares o por estas órdenes o por incluso la corona. Recordemos el Cervantes, por ejemplo. Entonces, órdenes como los trinitarios o los de la Merced se dedicaban exclusivamente a viajar a Argel y rescatar cautivos. La villa de Calpe fue secuestrada una noche por entera, en el siglo XVI. O sea, entraron y secuestraron a toda la población. Y después hubo que rescatarlos, claro. Esto, por ejemplo, bueno, en Nobleza se encuentran algunas cosas. Este caso lo tengo porque era castellano y me pareció curioso que fue el rescate. Es un documento de rescatados. Por ejemplo, un natural de Santander, el arzobispo de Burgos, de edad de 22 años y 3 de cautiverio. O Luisa Domínguez, natural de Villarara, condado de Niebla, de edad de 30 años y 4 de cautiverio. Esta gente estaba, digamos que había un regular tráfico de frailes que estaban primero en España, en la corona recogiendo donativos para recepción de cautivos y pidiendo dinero a la corona, y por otra parte viajando para poder rescatar a esta gente. Lo digo porque la amenaza del corso realmente durante esta época aterrorizaba a las costas. Todos los sucesivos planes de fortificación de costas y todos los diferentes planes de construir torres vigía con puestos de alerta que encendían almenaras en caso de que se visitara una barca de corsarios. Había un claro, más allá de la amenaza real, a veces había como una cierta paranoia de que vienen y además secuestran, no solamente roban. Volviendo a Peñíscola, por documentación, sabemos que al estar costera del mar, esta parte es la que está ahora, es la zona sur. Este muro es un muro antiguo de la zona sur que ahora da a una especie de estanque y está como protegida por el puerto nuevo, ¿vale? Originalmente no, originalmente estaba muy abierto y digamos que él requería como atención constante. En el Archivo del Reino de Valencia se encuentran un montón de demandas de que ha habido una tormenta y se ha caído el muro, hacen falta reparos, se ha caído esto, porque las murallas eran justamente lo que te defendía de estos piratas que venían a secuestrarte a ti, a tu mujer, a tus hijos, y luego tenían que buscar, o sea, luego intentar salir tú de Argel. Porque además, claro, si no te rescataban y tenías buena salud, eras bastante joven, el siguiente paso era el mercado de esclavos, que te vendían. Situación poco grata. Entonces, con motivo de estas obras continuas, se hicieron varios planes para ir adaptando las fortificaciones medievales a el uso de armas de fuego. La amenaza del cañón hace que pensemos, bueno, vale, nos tenemos que gastar dinero en reparar murallas, vamos a ver si con un poco de inversión podemos hacer que esas murallas además nos soporten armas de fuego. Excepto que los piratas no solían traer armas de asedio, pero ya se empieza a pensar en términos de resistir, por ejemplo, pues, una armada francesa o de alguna manera se empieza a pensar ya en términos no tanto solamente de piratería, que los piratas lo máximo de asedio que llevaban era una escalera, y llevaban mucha cosa más. Y se empieza a pensar también en términos de resistir un poco de artillería, sobre todo porque además las galeras empezaban a estar un poco más artilladas. Entonces, en este momento, como digo aquí, más o menos el momento, ¿por qué fortificar? El momento sociopolítico, la Germanía, que es la guerra esta que enfrentó a los gremios de Valencia y al corso. Curiosamente,
La Germanía, esa rebelión, esa revuelta que lucha contra el rey, se produce porque se pide los gremios de Valencia, que eran muy potentes y muy poderosos, piden poder armarse, poder tener armas para luchar contra los corsarios. Se fijan hasta qué punto está involucrado todo, ¿no? O sea, no solamente no son hechos aislados, son hechos que además están juntos y de alguna manera se desencadenan unos a otros. La política exterior de Carlos V, porque Carlos V decide trasladar las galeras al norte, las que había en Valencia, y también las decide mover al norte como parte de su política global, al no tener un rey, sino tener un emperador, ese emperador ya no piensa en términos solamente españoles, piensa en términos globales. Entonces, para él es más cómodo mandar galeras al norte, porque es mejor para su política, pues bueno, los apañaréis ahí abajo, ¿no? Un poco que es, quiere decir que no... Los hechos desencadenan consecuencias. Las obras militares de la época, porque en la Germanía se había demostrado que realmente había pocas cantidades de tropas reales y había una revuelta. Por tanto, tú el hecho de tener un castillo, como que es el de Peñíscola en este caso, con una guarnición, es una fuerza de control, de defensa costera contra la gente que te puede invadir, pero también es una defensa, también es una fuerza, en un momento dado es una fuerza policial que te puede pasar una rebelión. ¿Vale? Es decir, sirve para las dos cosas. Y luego, esto lo dice Brodel, la mentalidad defensiva del occidente cristiano frente al corso turco norteafricano. El occidente cristiano está acobardado. O sea, la cantidad de barcos turcos, argelinos que llegan a la costa y se llevan cautivos, realmente provoca una... No ir a combatir, no ir a por ellos, sino un poco mentalidad de escondernos, de construir ciudades un poco mar adentro, un poco tierra adentro, de construir torres refugio, donde la gente se refugiaba, que eran torres privadas donde la gente se refugiaba, y hay bastantes en Castellón, por ejemplo, hay varias torres privadas donde en el caso de que se divisesen corsarios, tú te metías dentro de la torre y dejabas que aquellos pues camparan por ahí, a lo mejor se llevaban el ganado, o a lo mejor quemaban algo, pero bueno, por lo menos tú y los tuyos estabais a salvo. Esas torres, al ser privadas, no están en ninguna documentación oficial, pero bueno, sí que están documentadas varias. Y por tanto, como os decía antes, volviendo un poco atrás, volvemos a los planes constructivos. Tenemos un emplazamiento casi perfecto, castillo islámico, castillo templario encima, papaluna, todo esto, y con motivo de una de esos derrumbes de muros, se produce un intento de mejorar y de llevar la fortificación a lo que vamos a llamar a partir de ahora, por lo menos esta tarde, fortificación de transición. Es decir, fortificaciones que no son la fortificación angular, la fortificación trazo-italiana, todos conocen esos fuertes con forma de estrella, tan famosos del Renacimiento, los de Boban, todo esto, sino o son castillos medievales remozados para resistir la artillería, o son una especie de castillos que sin ser angulares ya están hechos para soportar la artillería. Y aquí entraré un poquito más que nada para ver algunos ejemplos y ver cómo se aplicaron en Peñíscola. ¿De acuerdo? ¿De momento bien? ¿No os estoy cansando demasiado? Vale. El segundo de los planes, del primero no hay ninguna representación, el segundo de los planes, que se llevó parcialmente a cabo, es este que construyó Vicente Forcada, que fue socio, ahora por desgracia falleció, pero fue socio de la asociación y colaboró bastante. Y lo que hizo fue, eso es una maqueta, si habéis visitado el castillo hace poco, esta maqueta está dentro del castillo y representa un poco esos intentos de fortificar. El elemento más importante, bueno, lo que se hizo fue, un clásico de la fortificación de transición es hacer bajar las torres a nivel de la cortina, a nivel de la muralla, hacerlas mucho más macizas y fuertes y terraplenar las murallas por dentro. Es decir, poner tierra por dentro para que soporten el impacto de la artillería y no se derrumben como un castillo de naipes ante el primer impacto. Es lo que se hace en esta parte. Y luego construyó aquí lo que yo llamo un baluarte, un cubo alargado con capacidad artillera, tanto para ofender como para defender. Lo veremos un poquito más adelante. Otra vista de la villa.
Este es el plano que trazó Antonelli para construir su fortificación, el famoso que está en Simancas. Aquí vemos la tenaza que protege la puerta. El castillo está aquí arriba. Si usando de Photoshop, que es muy útil, quitamos la obra de Gonzaga y Antonelli, es cierto que, y eso se ve muy bien en otros planos que hizo, por ejemplo, hizo un plan para Castellón en el que dibuja, es cierto que eso hay que agradecérselo, siempre dibujaba la obra anterior, no dibujaba solamente el plan, sino que dibujaba la obra anterior en rojo y luego dibujaba lo que él había planeado, lo cual resulta muy útil para averiguar cómo era esto. Este es el baluarte este que hemos visto antes, que hemos hablado. Como vemos, la parte que da el mar prácticamente se mantiene, no se mantiene sin cambios, que es esta parte de aquí. Si vemos, lo he puesto en este ángulo para que se pueda ver comparado. Entonces, bueno, como decía, adaptación de recintos medievales, barreras bajas, alambores, torres rebajados a nivel de la cortina, cubos artilleros, es decir, torres redondas, macizas y muy sólidas. ¿Por qué redondas? Porque una torre cuadrada tiene una esquina frágil, que en un impacto de artillería se te puede desmontar, mientras que una torre redonda, de alguna manera, nunca impactas completamente a 90 grados con ella, siempre es mucho más fácil que rebote. Fosos secos con casamatas, no son fosos húmedos como en el, por lo menos la imagen idílica que tenemos todos del castillo medieval, ¿no? El castillo con foso húmedo, como en un chateau francés. Fosos secos con casamatas, fosos secos que incorporan la artillería solamente dentro del foso para defender ese foso. Y murallas bajas y gruesas. Todo esto también bebe de algunos tratadistas de Leonardo. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, en este Códice Atlántico, ya escribió algunos, y dibujó sobre todo, algunas ideas de fortificación para poder defenderse de la artillería, que estaba cada vez era más potente. Esto es una maqueta de un museo de un museo italiano donde han recreado con maqueta algunas de las ideas de Leonardo. Como veis, ha dibujado alambores para hacer mucho más sólida la parte baja, algún ángulo ya. Durero, el pintor, que sabéis que se dedicaba un poco a todo, también escribió un tratado de arquitectura y urbanismo militar, bastante chulo. Creo que está en acá, editado, si lo queréis echar un ojo, vale la pena. Y también hizo una especie de torres grandotas, muy macizas, con algunos inventos suyos, como por ejemplo estos arcos que estaban hechos para que, en caso de un impacto, no se derrumbase toda la estructura encima de la tronera. ¿Le funciona? No, a él le pareció que era buena idea, como menos, como poco. Aquí está más o menos la idea del fuerte artillero este de Durero. Entonces, esto ya lo he puesto antes. Esto es simplemente para ver una comparación. La parte de izquierda representa en alzado y en planta una fortificación medieval, alta, con un foso no muy grande, con ángulos ciegos, donde no puedes ofender al que ataca. Esta parte, la parte derecha, tanto en alzada como en planta, es una fortificación angular, de la que no vamos a hablar. Pero bueno, me interesaba por la cosa de los puntos ciegos, ¿no? De los torreones, los torres artillados, pese a que hacen un fuego de flanqueo, siempre se les quedan puntos ciegos donde no puedes atacar al que está debajo. Que a lo mejor te está minando o te está haciendo alguna maleza. Adaptaciones de fortalezas medievales. Esta, por ejemplo, de Castelnuovo, lo que hace es que colocan sobre un antiguo castillo angevino de los Anjou, colocan la corona de Aragón, coloca una falsa braga, una barrera baja. ¿Para qué? Para defender la parte frágil de las torres. Esa base tan frágil la protegen mediante una estructura muy sólida delante. Es algo que lo vamos a ver en bastantes ocasiones. Aquí más de cerca. Este es un castillo francés, que es el de Bogomil, que es un castillo también que es de los que sabéis que en Francia se destruyeron muchísimos castillos, por eso luego tuvieron que los nobles, para poder tener residencias chulas, tuvieron que construir muchos castillos que son lo que ellos llaman ahora chateau, que suelen ser castillos pero nuevos, que por eso tienen ventanas a nivel de calle, ¿no? Entonces hubo una gran destrucción de castillos. Es de los pocos que quedan, que además
representa un poco eso, un castillo, lo que es una fortificación de transición. Fijaos esta barrera baja con estos cubos potentes para proteger esta torre tan gorda aquí, ¿vale? Otra vista. En Inglaterra, voy pasando unos pocos países para que veamos cómo se hacían en otros sitios, están estos castillos los castillos que ellos llamaban device como defensa, que los hizo Enrique VIII. Enrique VIII construyó una serie de fuertes muy particulares y muy curiosos, pero que se pueden considerar de transición, porque son fuertes muy artillados, de hecho estaban muy poderosamente artillados, no sé si creo que tenían hasta 60 piezas de artillería, una barbaridad, para defender sobre todo la costa sur de Inglaterra. La forma, además, la hicieron muy cookie para que fuera así como la rosa de los Tudor. ¿Vale? Mirad la cantidad de bocas de fuego. Eso es un grabado, un dibujo de la época. Tiene una enorme cantidad de bocas de fuego, lo que lo hacía frágil. La pared era muy sólida, pero las bóvedas, sin embargo, eran bastante frágiles. O sea, digamos que era bastante frágil a la hora de defenderse, por ejemplo, de proyectiles de mortero que venían con mucho ángulo. Además, en gran parte no tenía adarves y tenía que recurrir a cestones para proteger las piezas. En sí eran el resultado de tener un poco la mentalidad de Enrique VIII. Era un rey muy ofensivo, que lo que quería era que ningún barco pasara por ahí y le pudiese disparar el tiempo que pasara con la máxima cantidad de piezas y no preocuparse tanto de la capacidad de absorber daño que pudiese tener la fortaleza. En Italia, la Roca de Ostia es otra fortificación de transición. Fijaos que tiene cosas antiguas y cosas modernas. Tenemos torreones alamborados, muy macizos. Aquí un ángulo que ya empieza a ser apuntado, pero sin embargo lo compartimos con almenas, que es una cosa medieval. Y lo compartimos también con un donjon, con un mastio que llamamos italianos, con una torre de homenaje, que es una cosa también antigua, ¿no? No lo vamos a ver en fuertes más avanzados. Estamos en una época en la que se intenta mantener por una parte la tradición, luego por otra parte, si hay residuo noble, va a querer tener una torre de homenaje para estar separado del resto y para tener su espacio privado. O sea, esto es otra parte del castillo con otro ángulo. La roca de Senigalia, fijaos aquí, fijaos la potencia de estas torres, son enormes, son gigantes y muy macizas. O sea, la capacidad de absorber daño que tenían era enorme, pero a la vez eso también con sus, ¿cómo se llaman? Con barbacanas. Eso, perdón, con matacanes, sí. Que es una cosa como decir, bueno, claro, sí, pero bueno, eso, sí, de alguna manera se seguían empleando. Ellos pensaban que seguían siendo útiles. Esta es una vista aérea de la misma. Podemos observar también, fijaos cómo las torres sobresalen para hacer fuego de flanqueo. Sobresalen bastante para poder disparar y defender esta cortina. Esto es Sasacorvaro, otro castillo, también de estas formas extrañas que van saliendo en esta época. Castillos, digo, curiosos, adaptados para defenderse de la artillería y de alguna manera intentando suplir con extrañas angulaciones para poder defender todas las zonas, todas las cortinas. Bueno, la fortaleza Medicea simplemente porque la habían hecho los Medici, de Volterra. También fijaos eso, torreones gigantes, matacanes, todo muy macizo, muy sólido. Y volviendo a casa, pues por ejemplo, además, fíjate qué curiosidad que estaba en el catálogo este vuestro de la sedición. El castillo de Montbeltrán con su falsa braga exterior para defender la base de las torres de la artillería, que además es muy potente y con mucho lambor. Otra vista del mismo, en Ávila. La Mota, otro de los castillos que podemos llamar de transición en España, ya adaptados al uso de la artillería, con su foso seco, protegido por sus piezas que defienden el foso, alambor grande en la muralla, y sin embargo aún tenemos torre del homenaje.
Va viendo características híbridas de cosas antiguas, cosas nuevas, todo se mezcla. Bueno, un detalle del foso. Coca, lo mismo, pero corregido y aumentado. Más número de piezas, más el foso bien defendido, con su artillería propia para defender el foso. Y sobre todo Salses, el castillo de Salses, que ahora está quedado en Francia, lo perdimos en la guerra de Cataluña, pero durante un tiempo fue el castillo más avanzado. De hecho, el mariscal Vauban fue el que dijo que bajo ningún concepto había que destruirlo, porque era una joya. Y que he traído sobre todo porque estos baluartes alargados van a recordarnos mucho al baluarte avanzado que va a construir Cervelló, que es el que hemos visto en los planos anteriores. Y era un poco, todo esto era recapitulando en búsqueda del porqué de las cosas. Ese es el plano original de Salses, que no tenía aún esos baluartes avanzados, tenía que haber un rebellín aquí y otro aquí, pero después de un cerco francés se rediseñó y se construyó y se dejó como lo vemos ahora, con esos baluartes avanzados. Esto es Cobos Guerra hizo bastante trabajo sobre esta fortificación y él decía sobre todo que se habían llevado la fama los italianos, siendo que realmente los castillos españoles eran más avanzados y sobre todo mucho más grandes y potentes. Entonces compara este castillo que es el de Ostia o el de Mondovio, pues compara con Coca o con Salses. O sea que como digamos que sí, evidentemente hay una diferencia de tamaño considerable en lo que estamos haciendo aquí, pero como siempre nos pasa muchas veces, la fama se la llevaron ellos en cuanto a los orígenes de la fortificación. Entonces, ya vuelvo a Peñíscola, ya me dejo de cosas teóricas de fuera, ¿vale? Vuelvo a Peñíscola. Entonces, el plan de Pedro Alvarado era un ingeniero militar a que se le encarga construir una torre. Y construye una torre artillada, con 3 cubiertas de bóveda y hasta 3 bocas de fuego por planta. Este plan, yo creo que no se llegó a completar porque el plan posterior no lo nombran, ¿no? O sea, como que ni lo reaprovechan ni lo mencionan. Entonces, el plan que nos importa, porque creo que es el más relevante, es el de Joan de Cervelló, de 1535. Joan de Cervelló, si habéis estado también por Castellón y eh, se le ennobleció y se le dio Oropesa. Entonces, en Oropesa, él levantó lo que se llama como Torre del Rey. No sé si la habéis conocido, la habéis visto. La Torre del Rey es una torre de características ya transicionales completamente, con 2 casamatas artilladas semiesféricas en 2 esquinas y las 2 esquinas garitones. Ya con su ventilación para las piezas de fuego, ¿vale? Entonces, este señor con esas credenciales me dijo, no, vamos a encargarle también lo de Peñíscola, que nos haga algo en Peñíscola. Esta pieza, hay polémica sobre esta torre, sobre si se hizo dejando la antigua torre que había medieval en el interior o no. Pero bueno, una vista aérea. La comparación de los 2 planos, del de Alvarado y el de Cervelló. Y bueno, aquí he preparado unas medidas de las características de diferentes cubos artilleros de la época, para ver volúmenes sobre todo. Los costes. Esto es el coste de Alvarado, los costes de los 2 planes de Cervelló y comparado con el coste que supuso después la fortificación de Antonelli. Como vemos, digamos que eran planes un poco low cost, ¿no? Porque se aprovechaba parte de la muralla antigua, se aprovechaban muchos materiales, eran planes menos costosos. Costes, aquí creo que un par de virtualizaciones que hice de las diferentes torres, el cañón a esta escala, ¿eh? Esto es para que estos Salses, el aspecto que podía tener el cubo artillado de Cervelló, defendiendo la puerta. Aquí he preparado un par de documentos que había encontrado documentación sobre el número de piezas artilleras que había en Peñíscola. Creo que pasan de unas 15 a un ideal de 26. Bueno, antes he hablado de la Plaza del Corso.
Es un documento muy chulo que encontré en Nobleza y que habla de un proceso, porque en la Torre Bombarda de Villajoyosa, que no cuadra mucho porque la Torre Bombarda está en Altea, pero bueno, imagino que alguien se lió. Se procesó a unos soldados de una torre de guardia porque habían cambiado platija, pan y agua a los turcos por cambiarlos por bizcocho y tabaco. O sea, el enemigo se habían quedado ahí, habían colegiado y se habían cambiado cosas. Entonces dijeron, hombre, mandaron al alguacil y a partir de entonces el rey le dijeron bueno, que a partir de entonces que las torres que se les dé un poquito más de comida, que no tengan que no tengan que hacer contrabando con los, con los piratas. Sobre Peñíscola, eso, pertenece, esta parte que hemos estudiado, esas dos obras que hemos estudiado, la de Cervelló y la de Alvarado, son parte de eso que llamamos de transición. En Peñíscola lo clave siempre fue defender el istmo, es decir, la fortaleza se defendía bien contra el mar, lo que había que defender era la parte de los ataques de tierra, el mismo que eran los franceses. Estas obras fueron baratas y lo que había nombrado antes de la guarnición servía como fuerza policial interior o militar, pero también como fuerza de defensa contra el exterior. De hecho, en el plan este de Herrera García, de José Herrera García, se hace un fuerte artillero, se planea un fuerte artillero circular en medio del istmo. Se olvida completamente de las obras anteriores y lo que hacen para defender el istmo es plantar un fuerte redondo, artillero en medio. No sé cuánto tiempo, fatal, ¿no? ¿No? ¿Sí? Solamente por continuar un poco la historia, después se construirá la fortificación esta tan chula de Gonzalo y Antonelli, la muralla que conocemos ahora. Tendrá un papel en la guerra de Cataluña, la guerra que se llamó dels Segadors. Como sabéis, Cataluña acabará pidiendo ser francesa, entonces entrará un ejército francés y de repente habrá mucha prisa en Valencia por defendernos porque nuestra frontera de repente pasa a ser una frontera internacional. Con gran susto, de repente no tenemos nada, o sea, esta Peñíscola y no había ninguna otra fortificación moderna más en el reino. Y encima Peñíscola, con el problema de que Peñíscola no tenía puerto, como hemos dicho. No tenía un puerto donde podías tener, un puerto donde podías desembarcar, pero no había un puerto donde pudieras tener galeras, por ejemplo, para una campaña de invierno, para transportar soldados. O sea, de repente hubo como mucha prisa. Se intentó fortificar, eso es un plan para fortificar Vinaroz. Vinaroz está, ¿sabéis?, en la frontera de Castellón con Tarragona, o sea, en la zona de conflicto. Aún así, la única ciudad que sufrirá sitio y que se defenderá será San Mateo con murallas medievales aún, con estas murallas antiguas, porque llovió. Se supone que llovió mucho, los franceses no pudieron mover su artillería y entonces tuvieron que llegar un poco sin todo el tren de artillería y San Mateo se salvó. Todo esto porque, esto es en el norte de la provincia, porque hay montaña por el interior, la costa hay mucho marjal, entonces el camino a Valencia pasa por el interior, por la villa de Traiguera, también se intenta fortificar. Esta villa está muy poco estudiada, yo he estudiado un poco sobre ella, y se llegó a construir un poco una fortificación moderna ya angular. De hecho, esto queda, por ejemplo, este bastión, este baluarte está prácticamente entero. No queda mucho más, pero esto se ve. Y nada más. Aquí ya te doy algunas cosas para recapitular sobre... Esto es el baluarte norte, la puerta de entrada, una de las puertas, que es como veis es una puerta acodada, se llama el portal fosco, el portal oscuro. Una vez entras, además, está otra vez acodada para hacia la derecha. Y eso es probablemente el castillo. Hay alguna discusión sobre si esta estructura de aquí es una tenaza renacentista, es un fuerte renacentista para defender ese muro o no, y una vista desde arriba para que se vea pues, la estructura, que son unos 35 metros más o menos hasta el agua, desde, desde el pie del castillo. Por ahí se bajaba la escala del Papaluna. Y ya estaría. Muchísimas gracias por aguantar. Para mí, Enrique, al contrario, todos encantados. De hecho, vamos, gracias por este paseo que nos has dado. Hay que decir que además, Enrique, le tuve que indicar que el lunes que la otra parte de la conferencia, que iba a ser David y Vicky sobre Castillo de la Encina, nos iba a dar.
No te preocupes que le damos una vueltecita y lo alargo un poquito más hablando de las fortificaciones de transición, que ha venido genial además, porque hay muchas que muchos ni conoceríamos. Creo que es un buen momento si queréis hacer alguna pregunta sobre Andrés Castillo, Perdón. has comenzado diciendo creo que templario, pero que yo no lo he llegado a captar. ¿Cuáles eran los otros? Bueno, castillos templarios había bastantes en la zona. Había otro en Alcalá, pero como tal, igual me he expresado mal. Había un castillo islámico original. Bueno, había ayuntamientos de la Edad del Hierro. Después sí que hay restos de un castillo islámico. Y sobre ese castillo islámico se construyó un castillo templario, que después se modifica un poco para hacer la corte papal. Pero no. Nada más que de Peñíscola. Sí. Y el de otro que hay más arriba, que es Parador Nacional. Parador Nacional, más arriba. El de Tortosa. Oropesa. No, es... Tortosa, por ahí. Tortosa está allá en Lérida, ¿no? Tortosa es Tarragona. El de Sagunto. Digo Tarragona. Sagunto no fue templario, Sagunto es un castillo extraño. Sagunto es un castillo de origen romano y... Es teatro. No, tiene un castillo Tiene potente. castillo, ¿verdad? De hecho, tiene de los castillos. Pasa que entonces en la documentación nunca sale como Sagunto, que Sagunto se cambió el nombre a principios del siglo. Sale siempre como Murviedro o Morviedro. La comarca se llama Morvedre, Camp del Morvedre, y en la documentación nunca aparece Antigua, nunca aparece Sagunto, siempre aparece Morviedro. Pero es un castillo, de hecho creo que por extensión es de los castillos más grandes de España, de Sagunto. El de Sagunto. Es enorme, sí, es enorme. Además se ve perfectamente bajando por la autovía. Y lo que es el teatro romano lo han destrozado. ¿Hay alguna regularización ya en ese sentido o no? Yo creo que hubo un juez que dijo que se tenía que revertir, pero esas cosas que mandan los jueces y que parece que era imposible sin destruirlo todo. Con lo cual al final es como que se dejó de hacer porque no... Sí, fue una barbaridad que se hizo en esa época porque había una mentalidad de Pero reconstruir. hace tantos años, ¿eh? Pero como se han hecho con tantos castillos, que es construir un exit castillos. Sí, eso. No, 30 10 años, 15. ¿De lo de Sagunto? No, más 30. De Sagunto, que le tuvieron las... Lo menos 30, ¿eh? 15 años o así. No más. Yo diría que más, pero bueno. Yo he estado a ver con los escalones. Sí, pero más porque solamente ya, si empezamos a pensar en la pandemia en el año 2000, Sí. ya es que pasa el tiempo que... Yo hace 20 años aún estuve hace un festival de teatro clásico. Sí. Yo hace como 20 y tantos años ya fui a ver alguna obra, creo que fui a ver Las Aves, y ya estaba la cosa esa horrible. Habían puesto Pero hombre, pues, es que podrían haber hecho como Mérida, haber hecho estructuras de madera que les pones encima, Claro. la gente se puede sentar cómodamente, pero tú las quitas y no te has cargado la mampostería romana. Es que es un respeto al patrimonio. Y es que además, y esto, yo soy muy poco, o sea, no soy arquitecto ni soy esto, pero sí que es verdad que yo soy muy poco intervencionista con el patrimonio. Yo prefiero muchas veces defiendo la ruina. O sea, que se consolide una ruina, que se quede la ruina, y hoy tenemos suficientes métodos de restauración virtual como para recrearlo con que tú vayas con tu móvil y poniéndolo aquí, superpongas la imagen real y tengas ahí los volúmenes o una reconstrucción. Esto es baratísimo y además no es dañino. Porque muchas veces se han hecho barbaridades de que sean, no, es que yo creo que sería así, pues vamos a hacerlo. Hombre, por un yo creo no se puede, no puedes construir aquí. En Castellón, por ejemplo, se ha reconstruido el castillo de la Madalena, el castillo antiguo, que de origen a la ciudad, y se han levantado torres, se ha levantado cortina, pero yo creo que no hay ningún dato que te diga que tenía que levantarse esa altura la cortina. Debe haberse levantado un poco porque se pensaban que era así. Entonces, Sí, de hecho en el Congreso tuvimos la oportunidad también de ver intervenciones recién hechas que son con criterios dudables. había una maravilla. Sí, pero como a la compañera de Belvis no le dejó mover la piedra. Mejor. Mira, no tengo la foto aquí, pero es una pena, pero a ver si la encuentro. Había un arco de triunfo en Francia, no sé si en la Camarga, hay un arco de triunfo, y hay un sistema que es un panel de cristal, entonces tú te pones ahí y está dibujado en el panel de cristal el resto del arco de triunfo.
cero dinero, cero tecnología, nada invasivo. Tú puedes ver cómo era el monumento, sin haber que estudiar nada y sin tener que interpretar nada. Sí, pero también hay que ver un poco la posible utilidad de estos edificios. Si se puede dar con pequeñas reformas. Es lo ideal, pero ¿cuántas casas de cultura vacías tenemos que este edificio lo vamos a reconstruir, el Castillo de Denia, sala de exposiciones? Sí, pero al final tienes un montón de espacios que realmente luego no hay dinero para mantener, no tienen utilidad porque muchas veces están lejos, están como 40 kilómetros de la ciudad. La utilidad, ya es lo más bonito se gastó en paradores, ¿no? Como las joyas de la corona se fueron ya a paradores porque era como lo más agradable para modificar. Y bueno, pues ya está hecho. Pero muchas veces buscar utilidad, no hay dinero para todo, al final. Es muy complicado darle utilidad a un edificio en medio del campo, en un sitio que no... No se trata de medio del campo, sino que está dentro de la ciudad. No, no, sí, ahí plenamente de acuerdo. Rafa quería preguntar un momentito que tenía levantado. Sí, perfecto. No, es lo mismo, ¿no? Yo al hilo le iba a apuntar ahora al hilo de esto que estamos hablando. Yo también soy defensor de la ruina consolidada o de no hacer nada más que consolidar un edificio. Para igual es la Puerta de Alcalá. ¿Qué utilidad tiene la Puerta de Alcalá? O para que la gente vaya y se haga fotos de su lado urbano, es como jarrones por la mesa, ¿no? O algo así por los castillos igual. O sea, no sé, me parece igual es una comparación un poco atrevida, pero a mí me parece una buena comparación. Entonces, eso, en la Puerta de Alcalá no hay exposiciones, no hay centros culturales, la ciudad es igual, o sea, hay monumentos que son monumentos y punto, no son nada más, ¿no? Entonces, los castillos pueden ser tipo de monumentos, embellecer el entorno, ¿no? Pero bueno, yo lo que te quería preguntar es, has comentado que en la documentación histórica se habla de reparaciones continuas, de que se ha caído tal pared y tal. Ahora hay una preocupación, por lo que he leído en Peñíscola, sobre la base del castillo, el tómbolo, que parece que está muy erosionado y corre peligro de caerse. No sé si es verdad o no, yo solo he leído en la prensa. Entonces, bueno, están reclamando en Peñíscola dinero para inyectar, para que no se caiga aquello, porque si se cae aquello podría llegar a peligrar el castillo o parte del castillo o tal. Esa preocupación tan moderna y la antigua, ¿tú sabes si eso es es un mal heredado, digamos? O sea, si en el siglo XVI también tenían miedo de que el tómbolo había un peligro real de que aquello se desgastara y se desplomara. Yo no lo he visto, yo en la documentación no he visto visto nada, preocupación geológica, Sí, eso estructural. Bien dicho, Sí. biológica, sí. Sí que está documentado ya que existía pues, el bufador, por ejemplo, que el bufador es una cueva Sí. que comunica con el interior, entonces cuando hay temporal, pues por ahí sopla el mar y a veces sale. Pero claro, todo eso es erosión. Todo eso al final se va minando y evidentemente en 500 años y sobre un kárstico, sobre un karst, el karst se disuelve en presencia de CO2. Yo sí que yo leí la noticia en la prensa, pero no lo sé, y podría preguntarle porque la que he estudiado, Pepa Descallar es la que ha estudiado muy bien la tesis sobre Peñíscola, sobre la arquitectura. Y es la que ha estudiado muy bien toda esa parte extraña. Intentaré enterarme, sí, porque yo lo leí en la prensa, lo pedí, pero tampoco me pareció como una de esas tantas noticias alarmistas. A mí también me parece muy buena pista, porque, o sea, claro, que es cástico, que desgaste, pero que eso es muy duro, que llevan muchos siglos y que de repente se les hace ahora el siglo XXI. A ver, no sé, no. Podría pasar, pero es algo que ya antes que eso empezarías a tener colapsos en forma de como semidolinas arriba, como dolinas arriba, ¿no? Empezarías a cederte edificios, que no sé si está pasando, ¿eh? No sé tampoco si están poniendo marcadores o algo para detectar que se está hundiendo el terreno. No tengo ni idea, pero yo no he percibido, y yo además estuve hace poco porque me fui a hacer fotos para la revista, además, porque hace falta las fotos para el artículo de la revista, me fui a hacer fotos con los amigos y estuve por ahí, pregunté y hablé con gente. No percibí yo una preocupación. Y en el siglo XVI tampoco las he encontrado en la documentación. En el siglo XVI tampoco. En el siglo XVI tampoco. Estaba preocupado por las cosas, sí. Sobre todo. Yo estuve viendo el castillo de hace tiempo y estuvimos viendo una sala donde en el centro no estaba iluminado, había una mazmorra. Sí. ¿No? Y en esa sala
se veía como una ventana tapiada. Claro, luego pues al salir, primero nos dimos, bueno, ¿qué hace aquí esta ventana tapiada? Claro, cuando salimos vimos que es que al lado estaba construida una iglesia. ¿Esa iglesia cuándo se construyó? Pues no después. Sí, estamos hablando. Yo creo que después, yo creo que se dice que era artista, ya, pero que ¿Cuando entró el Papa Luna o ya estaba de antes? eso no lo sé, pues sí, pico. No sé decirte. No, mira. Esa iglesia es de 1700 y pico. La construyeron, la que está Tardía, a la ¿verdad? izquierda. Sí, Yo por estilo pensaba que era tardía, pero no te voy a decir tampoco fechas. sí, 1700 y poco. La construyeron. La Mandorra no está tan larga, la Mandorra, si han instalado la Mandorra es un pelo tranquila, que bajaba con la cuerda, quizás si bebían la cuerda y la apañarás. Y una pregunta, el acceso por tierra nunca tuvo ningún tipo de de escarpa o algún tipo de contraescarpa, algún elemento defensivo. Tener rellines, medialunas han demandado un montón de veces, sobre todo en la guerra de Cataluña. Todo el tiempo se estaba diciendo, no, pero allí hay que construir la medialuna en la puerta, pero sí, estructuras defensivas se pidieron. Pero no. Y en o sea, en las construcciones modernas no se tiene constancia de haber encontrado ningún elemento. Que yo haya conocido, no, porque no. En el plan Estrategia que publiqué hace poco un plan que no estaba inédito sobre fortificar Castellón. En básica del Antonelli de 1640, de cosas de Cataluña, de vamos a estar lejos del norte. Y también lo mismo. Y por favor, que se haga una media luna en la puerta para poder defenderlas y tal. Y no se hacía, no se hacía. Pero además, esos siglos, el 16 menos, pero el 17 son siglos de planes, pero de poca obra. Ya. O sea, se hacían muchos planes porque eran baratos, pero obra muy poca porque no. Claro, había que elegir. Es que era la tríada mágica. Fortificas, galeras o tropas. Y de ahí, si lo que quitas de uno es un juego de suma cero. Lo quitas de uno, lo quitas del otro. Y no. Estaba la cosa complicada. Pero hay una cosa que no terminó de entender bien, ¿no? O sea, según parece la fortificación de esta de Antonelli y todo esto se concibe porque la fortificación medieval no vale para detener a los piratas, ¿no? Es de lo que se queja la gente de los pueblos, ¿no? Como es una muralla medieval y esto no vale para nada y tal. ¿Cómo han acabado los piratas? Que venía una galera, venían 20 galeras, porque, no sé, te digo que tengas una fortificación medieval, eso lo recuerda, pones unos cañones, pones una milicia. Eso tampoco creo que no sé, pero seguramente te haya sido vendido. Que no yo acabo de traer a galeras que son 200 personas, a lo mejor. Más pequeños, eran más pequeños, eran. No me acuerdo con el nombre que les llamaban ahora. Las beques. Sí, o sea, pero sí, pero bueno, que eran pacos muy pequeñitos, Claro, 30, claro. 40 personas. Eso digo, y no son capaces, porque claro, ellos lo que hacen las torres de costa, pues para avisar que los piratas y la gente se Las torres de costa eran para avisar. Claro. Entonces, no sé, no entiendo por qué no refuerzan varios puntos. No sé, porque tampoco era quizá tanta hacer el fuerte Severnia, que luego no vale para nada, pues está muy lejos de la costa, ¿no? Y no sé, no. Porque Severnia se construye por control del territorio. O sea, no solamente se construye en el interior, se construye ahí en la sierra, en Bernia, pero está en la altura de está tirando hacia Callosa, se construye por control del territorio, pero sí, pero estaba lejos de la costa, no servía para nada. De hecho, se construye y el que duró 30 años se demolió en 1600. Se construye mal y quizás Bernia son en relación con los moriscos. Con los moriscos, sí, claro, por eso los piratas. era de los moriscos. Una vez expulsados los moriscos. Sí, de hecho se les expulsa, de los se les expulsa por las comunicaciones con los piratas. allí sabían Luego se les expulsa y además estaba la cosa de que encima los que volvían enfadados porque los habíamos tirado y se conchavaban con los que venían y como además conocían el terreno, pues podían guiarlos para tal y para así. El de Bernia, sí, hay un montón en la documentación hay un montón de gente, sobre todo pedían vino. Un montón de documentos que decían, por favor, traed vino. Porque además, si habéis estado en el fuerte de Bernia,
está como Altea, ¿no? Altea, la Sierra de Bernia que hay a la izquierda, y como a la izquierda es fuerte, allá arriba, pero allá arriba. Ahí arriba. Estás muy, muy dejado de la mano de Dios. Pero sí que estoy de acuerdo contigo. De hecho, yo todo el rato he defendido que la obra de Cervelló, que era mucho más económica, no la tomó nadie tampoco. No, nadie tomó esa ciudad. Lo que pasa es que Gonzaga, que de Valencia en esa época, era un teórico y quería hacer la obra de su vida. Entonces lo que hicieron fue gastar, como él ponía el dinero, se juntó con Antonelli y lo que hizo fue construir la ciudad que quería hacer. La península, igual que con esa avioneta, y se hizo la ciudad renacentista ideal, gastándose pasta, pero que claro, aquí no es muy tampoco, podía gestionarla, pero lo que hizo fue hacer una obra que es verdad que luego, pues, bueno, la años se demostró que tal, pero que para las necesidades del momento, yo creo que era un poco sobrecrecida, porque la otra obra, mucho más económica, funcionaba. Claro, Decía yo, que es que no, que pues, los piratas lo que llevaban en las escaleras, claro, pues yo te no digo, llevaban nada hasta que llegó, De todas maneras, hubo algunas amenazas fuertes cuando Barbarroja, Artur, el primero de los hermanos, se hizo aliado del rey Francisco de Francia, le dieron la base de Colón y tenía una flota muy grande de barcos. El año de la desgracia, con otro almirante turco, el año que llaman en menor Casa Desgracia, se llevaron 2/3 de la población tomando Ciudadela. Tomando Ciudadela y se llevaron 2/3 de la población de Menorca, que estuvieron a punto de abandonar la isla de Menorca porque no tenía habitantes apenas. O sea, que había escuadras que de vez en cuando se daban una batida y tenían miedo de que asentaran un pie en la península también. Sí, lo que pasa es que como no, claro, sí, no, completamente de acuerdo. Pero no, lo que no había era como, aún, hasta que Francia entró en Liza, como grandes armadas nacionales. Una gran armada que te pudiesen, con buques de línea artillados, que sí que te pudiese fastidiar la ciudad. De hecho, en la documentación de Península, por ejemplo, encuentras el gasto anual de Córdoba. Y la mayor parte de los disparos eran por el Corpus o un cañonazo del alto del castillo de aviso que se había visto una galera que no se ve de quién era, para avisar. Punto. El resto del tiempo no. Sí, la mayoría eran ataques de unas pocas galeras o... Claro, por eso yo, por ejemplo, en Benidorm he leído pues, que tenían miedo los de Benidorm porque se ponían los barcos detrás de la isla, salía ahí fuera de Benidorm y se escondían allí y luego cuando amanecía pues les tenían de la costa. Pero ¿por qué no llevas unas centinelas o una fortificación que no la entiendo? ¿Verdad? Va, pues Así 200 en las ordenanzas, de las torres de costa, Sí, hay una ordenanza específica que era que el acuerdo de la campana de aviso tenía que tener esta longitud para que no se pudiese tocar desde la cama. Estaba regulado porque si no el tipo que estaba ahí, estaba en la cama, se tocaba la campana y era feliz. El internet, pues creo que por internet tenemos a José María Ruiz que quiere hacer una pregunta. No sé, José María, ¿te oímos? Un segundito. Puedes hablar, yo creo. No que lo escriba, sino a ver, vamos a ver, creo que lo ha escrito. ¿Y se puede comentar algo sobre el tipo de artillería que tenía el castillo? Pues había sacres, es que tenía que listado, pero no lo he traído. Había sacres, lo que llaman ellos medio cañón y cañones y alguna culebrina. En teoría piezas con un alcance teórico de 1 kilómetro, pero efectivo y con cierta puntería como la mitad, con suerte. Pedreros, algún pedrero, una mezcla de cañones de bronce y de hierro. Además, durante las sucesivas guerras hay muchas demandas de que se trasladen cañones de sitio. Como la artillería era muy cara, muchas veces si hacía falta en otro sitio, pues se quitaba de ahí. De hecho, el de Bernia, sin ir más lejos, la artillería de Bernia, creo que un amigo encontró documentación de que se había llevado la de Bernia se llevó a Denier, la artillería, cuando se desmonta, porque era muy cara. Pues creo que Es cierto que las murallas, o sea, no las murallas, sino las torres, creo que era así, que no sé la palabra, se reconstruyeron para hacer la película de aquí.
Ay, no sé, no me sorprendía nada. Las almenas han sido bonitas de toda la vida, sí. Sí, porque se ve también que no es la misma construcción. No, yo no ves. Yo ya no los mucho sé decir, pero yo creo que casi con toda la seguridad, porque los elementos más frágiles que tengo. Los merlones que hay para artillería en la muralla antigua, sí que hay algunos que son originales. Los merlones que son el hueco para asomar el cañón y disparar. Algunos que es original, pero las almenas no me sorprendería nada que fueran nuevas. Bueno, pues muchísimas gracias por todo, por el resto de interés que ha despertado y bueno, pues muchas gracias por venir. Y gracias a vosotros por el amor de paciencia. Te pediremos más De aguantarme veces, una hora. te pediremos más veces si pasas por aquí que nos hables de fortificaciones Cuando de queráis. Castellón y del entorno, porque nos encanta. Así que un fuerte aplauso. Y nos vemos el día 30 con la conferencia sobre Egipto. De hecho, regreso a la anécdota, nuevas instalaciones sobre el valle del escondite de la Gloria Real del Sol. La misión española.